Las magnitudes absolutas en física. Son aquellas que no dependen de las condiciones externas o del estado de referencia en el que se encuentren. En otras palabras, su valor es independiente de cualquier marco de referencia. A diferencia de las magnitudes relativas, que pueden cambiar según el observador o la situación, las magnitudes absolutas mantienen su valor constante sin importar el contexto. Características. Independencia del marco de referencia. Las magnitudes absolutas son invariables frente al cambio de posición o velocidad del observador. Medibles de manera directa, su valor puede medirse sin tener que compararlas con otras magnitudes. Constancia, el valor de una magnitud absoluta es fijo, no cambia con las condiciones externas. Ejemplos de magnitudes absolutas. Masa, la masa de un cuerpo es una magnitud absoluta. No importa el lugar donde se encuentre el cuerpo o la velocidad con la que se mueva, su masa será la misma. Temperatura absoluta, es la medida de la energía térmica de un cuerpo sin considerar condiciones externas, como la escala Kelvin, que empieza en el cero absoluto. Carga eléctrica, la carga de un electrón, por ejemplo, es siempre la misma, sin importar el sistema de referencia. Las magnitudes absolutas son una clase específica dentro de las magnitudes físicas, y puedes dividirlas en varias categorías dependiendo de su naturaleza o la forma en que se manifiestan en los diferentes sistemas físicos. A continuación, se presentan algunas clases de magnitudes absolutas con ejemplos y aplicaciones. 1. Magnitudes escalares absolutas. Estas magnitudes se definen únicamente por su cantidad y no tienen dirección asociada. Son invariantes bajo cambios de coordenadas o sistemas de referencia. Masa. La masa de un objeto es constante sin importar dónde esté situado o cómo se mueva. Aplicación. La masa es utilizada en la mecánica clásica y relativista para calcular la inercia y la energía cinética de los objetos. Temperatura absoluta. En Kelvin el punto de referencia es el cero absoluto, que es invariante. Aplicación. La temperatura en Kelvin es clave en la termodinámica, por ejemplo, en el cálculo de la eficiencia de motores térmicos o en el estudio de gases ideales. Energía interna. La energía interna de un sistema es una magnitud absoluta que depende únicamente del estado del sistema, temperatura, presión, volumen, y no de su posición o velocidad. Aplicación. Se utiliza en termodinámica para describir el contenido energético de los sistemas, esencial en estudios sobre entalpía y ciclos termodinámicos. 2. Magnitudes vectoriales absolutas. Aunque son menos comunes, existen algunas magnitudes vectoriales que pueden considerarse absolutas porque son independientes del marco de referencia. Momento angular total. En sistemas aislados, el momento angular total es una magnitud absoluta que permanece constante. Aplicación. Es fundamental en la mecánica cuántica, astrofísica y dinámica orbital, ya que permite describir la conservación del movimiento rotacional en sistemas como planetas o partículas subatómicas. 3. Magnitudes relacionadas con cargas fundamentales. Estas magnitudes están asociadas a propiedades fundamentales de las partículas subatómicas. Carga eléctrica. La carga de una partícula como un electrón o un protón es invariable y absoluta. Aplicación. La carga eléctrica es clave en electromagnetismo y circuitos eléctricos, así como en la descripción de las interacciones fundamentales en la física de partículas. Constantes universales como la constante de Planck o la velocidad de la luz en el vacío. Estas son magnitudes absolutas fundamentales en la naturaleza. Aplicación. La constante de Planck es esencial en la mecánica cuántica, mientras que la velocidad de la luz se usa en relatividad para describir cómo la información viaja a través del espacio-tiempo. 4. Magnitudes derivadas absolutas. Estas magnitudes se derivan de otras magnitudes fundamentales, pero siguen siendo absolutas en su naturaleza. Energía. La energía total de un sistema en mecánica clásica, como la energía cinética o potencial, es una magnitud absoluta. Aplicación. La conservación de la energía es un principio fundamental en la física, aplicado en todo tipo de fenómenos, desde la ingeniería hasta la cosmología. Entropía. La entropía es una magnitud que mide el desorden de un sistema. En termodinámica, la entropía absoluta de un sistema es invariable. Aplicación. Se utiliza en el análisis de procesos irreversibles y para determinar la eficiencia de sistemas térmicos y motores. Aplicación en la enseñanza y la práctica. Al explicar magnitudes absolutas en clase o en la vida cotidiana, puedes utilizar ejemplos claros como la masa de un objeto o la carga de una partícula, que se mantienen constantes sin importar el entorno.
Relacionar las magnitudes absolutas con las leyes de conservación, como la conservación de la energía o del momento angular. Aplicar las magnitudes absolutas en problemas de termodinámica, electromagnetismo y mecánica clásica, proporcionando a los estudiantes una comprensión práctica y visual de cómo funcionan. Estas clases de magnitudes absolutas son útiles en muchos campos de la física, desde la mecánica clásica hasta la teoría de la relatividad y la cuántica. Al estudiar y aplicar las magnitudes absolutas en física, es importante tener en cuenta ciertos aspectos clave que te ayudarán a comprender mejor sus propiedades y cómo se diferencian de otras magnitudes. Aquí están los principales puntos a considerar. 1. Independencia del sistema de referencia. Las magnitudes absolutas no dependen del sistema de referencia utilizado para describirlas. Su valor es invariable sin importar el observador o las condiciones bajo las cuales se mide. Ejemplo, la masa de un objeto es la misma tanto en reposo como en movimiento, independientemente de la velocidad o la posición del observador. 2. Naturaleza fundamental. Las magnitudes absolutas están asociadas a propiedades físicas fundamentales e invariables, como la carga eléctrica, la masa, o constantes universales como la velocidad de la luz o la constante de Planck. Estas magnitudes suelen ser propiedades inherentes de los objetos o partículas, y no se ven afectadas por interacciones externas o cambios en las condiciones ambientales. Conservación. Muchas magnitudes absolutas se relacionan con leyes de conservación fundamentales en la física, como la conservación de la energía, la conservación del momento angular o la conservación de la carga eléctrica. Tener en cuenta la conservación de estas magnitudes es crucial en el análisis de sistemas físicos cerrados, tanto en mecánica clásica como en cuántica. 4. Unidades y escalas adecuadas. Las magnitudes absolutas suelen medirse en unidades bien definidas y universales, como kilogramos para la masa, coulombios para la carga, o Kelvin para la temperatura absoluta. Es importante utilizar la escala correcta, por ejemplo, Kelvin para la temperatura absoluta, evitando escalas relativas como grados Celsius o Fahrenheit que dependen de referencias arbitrarias. 5. Relación con las magnitudes derivadas. Las magnitudes absolutas también pueden ser la base para calcular magnitudes derivadas. Por ejemplo, la masa es fundamental para determinar la energía cinética, o la carga eléctrica para calcular el campo eléctrico. Estas relaciones te permiten construir ecuaciones físicas universales que son aplicables sin importar el contexto. 6. Aplicaciones universales. Las magnitudes absolutas son aplicables en cualquier ámbito de la física, desde la mecánica clásica hasta la relatividad y la física cuántica. Ejemplo, la velocidad de la luz en el vacío es una magnitud absoluta que juega un papel fundamental en la teoría de la relatividad, y su valor es constante en todos los marcos de referencia. 7. Evidencia experimental y observación. Las magnitudes absolutas se determinan a través de experimentos y observaciones precisas. La carga del electrón, por ejemplo, fue determinada experimentalmente por el famoso experimento de Millikan. Es importante basar el conocimiento y las aplicaciones en mediciones precisas, ya que estas magnitudes suelen ser clave para la validación de teorías físicas. 8. Simetrías y principios universales. Algunas magnitudes absolutas están ligadas a principios de simetría en la física, como la simetría de Lorentz en la relatividad especial, que garantiza que la velocidad de la luz sea la misma para todos los observadores. Estos principios te permiten derivar muchas de las propiedades de las magnitudes absolutas y usarlas para formular teorías coherentes y predictivas. 9. Limitaciones y condiciones especiales. Aunque las magnitudes absolutas son invariables, en algunos contextos extremos como en física cuántica o relatividad general, puede ser necesario reinterpretar sus valores o entender sus límites. Ejemplo, a nivel cuántico el concepto de masa puede volverse más complejo debido a las interacciones de partículas en campos de alta energía. 10. Comprensión intuitiva y conceptual. Para enseñar y entender mejor las magnitudes absolutas, es útil tener una comprensión intuitiva de cómo estas magnitudes representan propiedades intrínsecas y permanentes de los sistemas físicos. Hacer analogías con fenómenos cotidianos, como comparar la masa de un objeto con su resistencia a ser acelerado, puede ayudar a reforzar el concepto. Resumen. Al abordar las magnitudes absolutas es crucial recordar su invariabilidad, su relación con principios de conservación y su independencia de sistemas de referencia. Las aplicaciones de estas magnitudes abarcan prácticamente toda la física, desde la teoría de la relatividad hasta la termodinámica y la mecánica cuántica.